Estamos muy contentos que nos haya confiado, ¿verdad?, desde el extranjero donde él vive, en Suiza, su trabajo creativo. Hemos publicado Crónicas de aquí y de allá, número 1, y este segundo volumen, y un volumen de poesía, obra incompleta. Edibanda nos dice que estos textos son reflexivos y plenos de esperanza, estos recuerdos de Luis Antonio Faunde plasmados en este libro. Nos muestran esa necesidad de volver a lo simple, de invitar a la niñez a sumergirse en la naturaleza. Apasionante y convincente, el libro es una llamada a la acción cuidadosamente investigada y poéticamente inspiradora, que resonará en un amplio abanico de lectores y lectoras ávidos de compromiso. Por medio de relatos personales, pero con una dimensión profundamente universal, Luis Antonio Faunde nos enseña un sinnúmero de cosas. Un tratado intrigante y poético, reflexivo y pleno de esperanza. La obra de Faúndez es una mirada emocionante sobre las líneas tenues que siempre han existido entre los seres humanos. Vagabundeo con aire desenfadado, pintoresco y visionario a la vez, paseo poético, literario, filosófico e histórico, estas crónicas de Luis Antonio Faúndez, que aparecen escritas a pluma, son las memorias de una vida que no ha dicho su última palabra. Estas crónicas no son un libro de nostalgia, son una invitación a que experimentemos la alegría, el asombro de cada día a pesar de la adversidad aparente, y sobre todo que nos animemos a crear un mundo nuevo. Vamos a dejar entonces a Edibanda para que nos adentre en el mundo de Luis Antonio y para que luego podamos conversar, ¿verdad?, que en la tercera acepción en desuso que señala el diccionario de la Academia significa vivir en el otro. No es un mero intercambio, ¿verdad?, de palabras, sino que la conversación, por eso no conversamos actualmente, es un mero intercambio de opiniones. Ojalá que al término de esta presentación podamos conversar con Luis Antonio y Edibanda. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor muy grande estar aquí con ustedes y compartir este momento muy especial para Antonio y para nuestra familia. Pensé en presentar este momento, dividir la presentación en 3 partes. El autor, hablar un poco del autor para que ustedes puedan conocer un poco más la obra y también la manera como pienso que podría ser recibida la obra. El autor ya nos contó un poco Tulio, es Luis Antonio Faúndez, es profesor de la Universidad de Concepción, estuvo exilado en Suiza desde 1974, es poeta, es escritor, pero además es también un teórico conocido internacionalmente en el campo de la educación. Tiene un gran número de obras publicadas en varias lenguas y es muy conocido en varios países. Él ha contribuido en la refundación de la educación de jóvenes y adultos y también en la formación de calidad de diferentes actores de la cadena educativa. Ahí está una foto de Antonio en Guatemala en 2019 con un grupo de maestras y maestros de una región de Guatemala. Y ahí para que tengan una idea de su trabajo junto a la educación. Antonio es conocido también en África y recibió a lo largo de sus andanzas por África, recibió varios sobrenomes muy significativos.
y ahí ustedes pueden mirar algunos. En Benín, por ejemplo, lo llaman de Glebenu. Glebenu. Glebenu es el combatiente, aquel que lucha por una causa una causa noble, por su familia, por su trabajo. Es alguien que está preocupado por el bien de la humanidad. Entonces, Glebenu. Antonio es conocido como Glebenu. En Níger, él es conocido como Sansame. Sansame es un árbol sagrado con virtudes muy especiales y que tiene una sombra muy acogedora. Entonces, Antonio es conocido también con este nombre. Además, para muchos amigos africanos, Antonio es un baobab. Baobab, usted tal vez conozca, ¿no? Este árbol inmenso, muy especial. Es un árbol también sagrado, en que encarna la vida, la grandeza, la longevidad. Entonces, Antonio es un baobab, también en África. Eso para decir que tal vez con el exilio, Antonio tuvo que estar en el mundo, y en el mundo lo acogió. Tal vez, y ahí, a partir de esta acogida, entonces es el reconocimiento de lo que está aportando y que aportó para el mundo. Muy bien, ahora les hablo un poco hay una foto de nuestra casa en el jardín en Suiza. A Antonio le gusta cultivar los tomates, las lechugas, y ahí está en un huerto. Es como para presentar un poco las semillas que está sembrando en el mundo con esta foto. La obra de crónicas de aquí y de allá, que es el volumen 2, porque ya en 2019 publicó el volumen 1. Esta obra, son 35 crónicas y 3 poemas inéditos. Estas crónicas, 15 de estas crónicas recorren elementos de la experiencia de Antonio en distintos países donde ha trabajado a lo largo de su vida. Entonces, hablan de África, de Europa, de Medio Oriente, de Latinoamérica, en todas estas regiones del mundo en donde ha trabajado. Algunas crónicas, 15 de las crónicas, recuperan su vida en Chile. Su madre, su padre, su infancia, sus amigos. Y ahí tienen ustedes una foto de sus papás en Lebo. 5 crónicas hablan un poco que son algunos pensamientos, y también de autores filosóficos, porque Antonio también tiene una formación en filosofía. Y yo me preguntaba cómo clasificar esta obra tan heterogénea en términos de poema y crónicas. Y yo pensé que se podría decir que se trata de aquello que llamé de un vagabundeo russoniano que no tiene mucha pretensión, que no tiene ninguna pretensión de hacer ni filosofía, solo quiere contar, solo quiere proyectarse desde su experiencia en el mundo. Entonces, yo pienso que se trata de una mezcla de paseo poético, literario, filosófico e histórico, es también como un compendio de etnología. Etnología porque habla de muchas culturas, de muchos pueblos. Ustedes leyendo el libro se van a dar cuenta de países diferentes que tal vez ustedes nunca han escuchado, ¿no? Entonces, para mí también es como aprender un poco de las otras culturas a partir de este libro. La pregunta que me pongo sería, ¿qué puede verse en la obra en cuanto como lector o lectora? En mi prefacio yo destaco como algunos puntos que me parecen importantes.
El primero sería que se trata de una manera particular de dar gracias a la naturaleza y de volver a lo simple. O sea que leyendo las crónicas uno se da cuenta realmente que con su padre, con su madre, el autor aprendió a pasear por el bosque, a saborear manzanas salvajes, a descubrir el misterio de la floración de los higos. Son cosas muy simples, pero que faltaría tal vez en la juventud de hoy. La juventud de hoy es capaz de decir cuántas especies hay, pero no están tan cercanos de la naturaleza. Entonces pienso que la juventud de hoy necesita aprender a conectarse con la naturaleza. Y en muchas crónicas los lectores y las lectoras que están queriendo esta conexión encontrarán inspiración para acompañar a la juventud en la lucha por salvar el planeta y nuestra especie. Se trata también de un himno a la amistad. Esta es una foto antigua de Antonio. No sé si ustedes serían capaces de ubicarlo ahí en esta foto. ¿Cuál sería? ¿Vale? ¿Cuál sería? ¿El del medio? Es el último. Allá. El último de allá. Sí. Ese es Antonio. Sí. Esta foto, entonces, en las crónicas, Antonio habla de sus amigos de juventud. Ahí descubrimos que esta manera de contar de sus amigos muestran que las relaciones que nosotros trabamos con las personas influencian nuestra mirada hacia el mundo. Entonces, con Antonio vivimos la emoción de la pérdida irreparable de un amigo dramaturgo de la época. Él cuenta cómo fue esta tragedia. Y es muy, muy bonita la crónica de esta crónica en particular. Él también habla de un poeta que ustedes tal vez conozcan, Tomatito. Claro que lo llama de una manera muy íntima, ¿no? Tomatito es un amigo muy particular de Antonio. Un amigo que encarna la autenticidad plena del lenguaje popular, que tiene la intención de recuperar el lenguaje popular en sus poemas. Habla también de su amistad con Marcelo, que es un amigo que con él compartió muchas aventuras. Entonces ustedes van a encontrar en el libro algunas referencias también a este amigo. Habla también de Luis Oyarzún, que fue un profesor aquí de la Universidad de Concepción. Hace mucho tiempo fue profesor de Antonio. Con él, en esta crónica, cuando habla de Oyarzún, ahí descubrimos cómo la reciprocidad es importante, cómo aprendió con su profesor y cómo también enseñó a su profesor. Hay una referencia a una crónica que habla de Cecilia. Cecilia es aquella que le ayudó a conectarse otra vez con Chile y recuperar documentos que necesitaba cuando estaba en París haciendo su tesis. Entonces, Cecilia es un amparo en la distancia. Bueno, otra cosa que me parece importante en estas crónicas es que se trata de una fuente de inteligencia emocional y de resiliencia para enfrentar los retos y los desafíos de la vida. Descubrimos como un hilo rojo muchas estrategias que son sorprendentes para intentar superar el dolor profundo del destierro. Por el hecho de haber sido usurpado de su derecho de seguir trabajando en la Universidad de Concepción y tener que salir del país, eso fue como sacarlo, tuvo que apartarse de sus raíces profundas, ¿no? De las raíces del Lebu, las raíces del pipeño, que tal vez muchos de ustedes nunca hubieran hablar, pero yo aprendí leyendo las crónicas que
Este vino era un vino muy particular y que Antonio lo amaba. Y también el destierro le apartó del mar, que es lo que llama él el mar de los abismos. Para Antonio, el mar de Chile es el mar de los abismos. Antonio entonces empezó su odisea por otros mundos. Y bueno, yo creo que tal vez Chile en algún momento perdió a Antonio, pero nosotros, que no somos chilenos, lo ganamos. Había dicho también que se trata de un compendio de etnología porque en este libro es posible descubrir diferentes maneras de pensar, de sentir, de hablar, de obrar, de muchas culturas. Antonio podrá después leerles una crónica que habla de un personaje de Níger. También pienso que este libro es una crítica, de alguna manera, una crítica irónica, que no tiene pretensión de ser crítica, pero que lo es, al mundo de la cooperación internacional. Antonio trabajó en este mundo de la cooperación internacional. A manera de Chaplin, que hace reír a la gente al mismo tiempo que desnuda las injusticias, Antonio testimonia de las derivas de la ayuda internacional al desarrollo de otros pueblos. Entonces, yo creo que este libro también es una llamada de atención a los que trabajamos, y yo también trabajo en la cooperación internacional, a los que trabajamos en la cooperación internacional para que podamos acercarnos de los pueblos, para aprender con ellos y trabajar con ellos. Para concluir, creo que de alguna manera Tulio ya llamó la atención para este punto, pero quisiera decirles que estas crónicas otra vez son una invitación a que experimentemos la alegría y el asombro de cada día, a pesar de la diversidad que muchas veces afrontamos en el cotidiano. Y sobre todo que podamos participar a la creación de un mundo nuevo, que en síntesis es lo que ha movido la vida del autor. Muchas gracias. Dejamos con usted entonces a Luis Antonio. Bueno, no sé decir, porque parece que fuera un fantasma otro que yo, a que ella presentó. Yo soy escritor más que hablador. Yo diría que estas crónicas son como el retrato de lo que he aprendido en el mundo. Aprendimos juntos, con tanta gente junta, con tanta extrañeza, aprendiendo todos los días, estando en Líbano, aprendemos la tragedia del mundo. Estando en África aprendemos de la tragedia del mundo. Estando en América Latina, la tragedia es más grande tal vez, porque como soy latinoamericano, me duele ver que en América Latina las cosas no están funcionando como deberían. Hace unos 30 años atrás escribimos un libro con Paulo Freire, que ustedes deben conocer, un gran educador brasileño. El libro se llama Por una pedagogía de la pregunta. Es una crítica a la educación en general. La educación da respuestas a preguntas que nunca se hicieron.
lo que hay que hacer es comenzar a preguntar antes de responder. Esta pedagogía de la pregunta es la que me invita a ustedes a preguntar, porque yo no quiero decir lo que yo pienso sin responder a lo que están poniéndose como pregunta. Entonces, si alguien me pregunta alguna cosa, trataré de responder. No hay nadie que pregunte. ¿No quieren aprender? ¿Quieres que te pregunten algo? Bueno, nos ha invitado a que le hagamos alguna pregunta para iniciar el diálogo. ¿Allá parece que hay una pregunta? ¿No? Por favor. No sé si hay un micrófono. Ahí va el micrófono. Gracias, Cristian. Buenas tardes a todos y a todas. Mis respetos también a este escritor que su historial se ha visto de que ha enfrentado esta realidad que muchos no queremos enfrentar, que es saber, entender desde el punto de vista de la educación qué tan importante es en la sociedad. Y somos un país complejo, un país que no da mucha anchura en términos educativos. Y como se nos exportó, bien dice en la introducción, se nos exportó de forma forzada a estos grandes elementos de este país, es porque estamos así. Pero debemos seguir recuperando. Mi pregunta es, ¿qué piensa de la educación actual de este país? La respuesta será múltiple, no será solamente en el caso de Chile. Hay una cosa que, si no lo comprendemos bien, vamos al fracaso absoluto de la mantención permanente en una sociedad injusta. La educación, como decía el gran filósofo Condorcet, de la época de la Revolución Francesa, tiene que ser gratuita, pública y laica. Tres grandes pilares: pública, laica, gratuita. ¿Por qué tiene que ser así? Porque los cerebros, la inteligencia no es solo de clases superiores, entre comillas. La inteligencia está por todas las capas sociales y hay que utilizar esa inteligencia, toda esa inteligencia. Gente que viene de lo más profundo de la sociedad tiene que tener acceso a esa educación pública, gratuita y laica. Sin embargo, ¿qué hacen los pueblos? No tiene que ser gratis, no tiene que ser laica, no tiene que ser lo otro que es necesario. El país que tiene la mejor educación del mundo es Finlandia. Finlandia, hace unos 20 años atrás, quiso ofrecer a la inteligencia finlandesa, a los jóvenes, la posibilidad de venir a ser profesor. Y el profesor ganaba, para decirlo económicamente, ganaba más que cualquier ingeniero, cualquier médico, etcétera, etcétera. Eran las inteligencias superiores que llegaban a hacer la educación. ¿Y cómo consiguieron mejorar la educación en ese país? Primero, hay profesores que están en la escuela para determinar qué atraso tiene un niño o un joven.
y apenas se dan cuenta que tiene dificultades, lo sacan para formarlo y superar esas dificultades. Nadie se deja atrás. Todos van a participar en conjunto para mejorar la educación. No puede quedar nadie de atrás, porque todos son capaces de poder apropiarse de conocimientos importantes. Además, ya he dicho, son privilegiados los que llegan a ser profesores. ¿Por qué? Porque la educación es fundamental para el país. Ellos ya lo comprendieron hace mucho tiempo. Y la educación en Finlandia es gratuita, es laica y es pública para todos. Finlandia es uno de los países más desarrollados desde el punto de vista económico, político, científico, técnico. Es un ejemplo que nosotros deberíamos seguir, pero yo veo aquí que la educación todavía no es gratis, perdiéndose toda la inteligencia que existe en las capas inferiores, que no deberían ser inferiores. Y hay que levantarlas. Otro problema serio que tiene Chile en la educación es el problema de los indígenas. La Araucana, que concebida como la gesta de reconstrucción de Chile, es un canto a la gesta de los indígenas. No, perdón. Es un canto a los araucanos, a este pueblo que luchó 500 años con los españoles, 500 años que luchó contra los españoles y después contra los chilenos. No puede dejarse de considerar uno de los problemas fundamentales de Chile. Tomar toda la inteligencia que estos pueblos tienen. Cuando era niño, yo iba a trabajar al campo con una familia que era amiga de mi padre y de mi madre, en Pehuen, que es un término mapuche, significa el árbol que da piñones en la cordillera de la costa, sobre todo en la Hualbuta, que es tigro echado, se llama en araucano. Entonces, yo diría que trabajando con los indígenas como ayudante a cortar trigo por una zona, yo aprendí de ellos tantas cosas que me hicieron lo que soy. Ellos son en la época, son de una pasividad y una creación increíble. Conocen la naturaleza y viven con la naturaleza. Todos los remedios vienen de la naturaleza. No necesitan fábricas para construir remedios. Ellos tienen la naturaleza como farmacia natural. Entonces yo diría que uno de los problemas que Chile tiene que resolver es aprender, junto con los araucanos, a crear una nación más justa. Porque ellos pueden enseñarnos muchas cosas como a mí me enseñaron. Si yo soy aquel que aparece en este libro, lo debo mucho a los araucanos y es necesario aprender de ellos. Y ellos aprenderán con nosotros. Bueno, yo creo que si hay otra pregunta. Sí, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta a nuestro autor? Tenemos espacio para una pregunta más, así que... Ay, disculpen. Si es que alguien quiere, no sean tímidos, tímidas.
Sí. Podríamos pedirle que nos leyera una crónica para terminar. No, no. ¿Sí? No. ¿La quieres? Ah, yo. Ah, pedí que yo la lea. Los hermanos, ¿este? No es la Micaela. La primera. Bueno, me han pedido que lea la crónica número 1 que inicia este texto. Se llama Mucaela. Mucaela era de la etnia germán y de la subetnia sarai. Venía de una familia de agricultores y vivía en la orilla del río Níger. Era el chofer de un programa de educación y desarrollo financiado por una organización no gubernamental suiza situado en Taúa, al norte de Níger, y me conducía frecuentemente a Niamey, capital del país, a Taúa. Este villorrio está a 6 o 7 horas de auto desde Niamey, pasando por diferentes lugares del desierto de Sahel, cuyos paisajes difieren permanentemente. Montañas de piedras, valles estrechos con hilos de aguas, arenas interminables, haciendo y deshaciendo las formas que los vientos plácidos o huracanados hacen y deshacen. El largo camino obligaba a los pasajeros a responder a sus necesidades fisiológicas. En los villorrios había pseudo restaurantes y sus letrinas no eran limpias. A las mujeres no les gustaban, preferían detenerse en pleno desierto, aprovechando el carácter sinuoso del terreno. Como no había abundancia de árboles, los momentos en que pasábamos por un paisaje sinuoso, con terreno generalmente de piedras, las damas aprovechaban las ondulaciones más profundas para soslayarse. En el trayecto, mis conversaciones con Mucaela eran variadas. Las que tenían el sujeto de la vida de las etnias eran retomadas a menudo en esos viajes que nos parecían interminables. Él, como tantos otros, me hacían conocer un poco más los meandros de las etnias africanas, las amigas y las enemigas, que siempre van juntas. Mucaela era amigo del marabú de la mezquita de Taúa. La mezquita estaba frente a la casa donde yo dormía, y el llamado del alba a la oración musulmana me despertaba a las 5 de la mañana después de una noche en la que el cansancio del trabajo no se despedía de mi cuerpo. Mucaela me decía en nuestro viaje que no me comprendía bien. De un lado se quejaba del marabú que cortaba mi sueño. Por otro lado, insistía en parar el auto al ritmo de la plegaria para que pudiera cumplir su compromiso con Alá. La paradoja era evidente, pero era así. Aprendí en mis viajes, en donde crucé tantas culturas, que la religión era un bien o mal necesario. Cuando lo conocí, era soltero, pero tenía amigas íntimas en este continente en que hacer el amor en cualquier parte es un acto necesario y religiosamente consentido. Después de algunos años, en uno de los viajes hacia la República de Taúa, así la llamábamos los del programa en donde trabajaba, tuve la impresión de que Mucaela me quería contar alguna cosa. No compartí con él esa impresión y esperé pacientemente la ocasión favorable para quebrar su silencio. Con un dejo de tener prisa me dijo: me casé hace algunas semanas y estoy muy feliz a pesar de momentos difíciles. Una entrada en la materia que presagiaba momentos complejos. Le pedí que me contara el evento, que parecía afortunado, pero al mismo tiempo complejo para él. Los matrimonios a menudo se realizan entre parejas de la misma etnia y precisan el visto bueno de los padres de los futuros esposos. Conocía desde niño a su afortunada esposa y las familias de ambos se conocían. Todo corrió normalmente hasta la noche de la boda. Las mamás de ambos prepararon rigurosamente todas las actividades que permitirían el éxito de la fiesta. Comida abundante para los invitados y preparación a los futuros esposos para la noche de bodas. Todo estaba hecho para que el acontecimiento fuera un momento inolvidable. Sin embargo, en la continuación de su relato, las cosas se complican. Los recién casados se retiraron para el cuarto preparado expresamente para la primera noche nupcial. Según Mucaela,
Lo previsible se realizó. Él tuvo que afrontar la resistencia de la recién casada. A pesar de que la novia había sido preparada por la familia, especialmente por la madre y sus tías, ésta no pudo superar el miedo de lo desconocido en acto, aunque no en palabras. Así, nuestro amigo salió a pedir ayuda a dos de sus amigos que esperaban con una paciencia impaciente cerca de la alcoba. Sus amigos sabían lo que tenían que hacer en este caso. Entraron a la pieza y cada uno tomó un brazo y una pierna de la muchacha. Así Mucaela pudo terminar su entrada en la materia. Una vez realizada la iniciación carnal, los tres salieron del cuarto y las madres de la recién casada entraron en el mismo como testigos. Según nuestro amigo, ellas perpetuaban la tradición, mostrar a los convidados la prueba contundente de la virginidad de la novia. Este era el precio para no romper las relaciones de paz entre las familias y las etnias, las manchas de sangre en las sábanas. García Lorca, Bodas de Sangre. Preguntaréis si la prueba es siempre positiva. Esta pregunta también fue planteada por las instancias sociales y políticas de las etnias. Un acuerdo secreto nos pareció en ese momento. Las madres ya habían tenido la experiencia de tales incidentes y siempre disponen secretamente de un plan a seguir en el caso en que la novia hubiera perdido la virginidad en un accidente cualquiera. Al final, no se puede castigar a la joven por un desliz del destino. Así, si la sangre no aparecía, las madres concernientes llevan subrepticiamente tinta roja sangre para salvar la paz del mundo y la felicidad de los recién casados. Todo este relato me fue contado por Mucaela en francés nigeriano, sin pasión y sin pena. Después de este feliz relato de Mucaela, retorné varias veces a Tajúa para formar animadores y formadores. Intenté volver a hablar de su casamiento, pues según la ley musulmana cada hombre tiene el derecho de tener un máximo de 4 esposas. Una de las exigencias de esa ley es que las mujeres deben ser tratadas de igual forma. Por ejemplo, si una de las mujeres pide comprar un vestido especial, deben comprarse 3 o 4 según el número de esposas. La ley puede ser cumplida por los ricos, pero se vuelve imposible para el pobre. Tal vez su silencio era simplemente por los problemas económicos que esta ley conllevaba para su salario como un simple chofer del programa. Esa situación es un rompecabezas para los musulmanes nigerianos. Comuñí, octubre 2018. Cristian. Buenas tardes. Quería consultar lo siguiente. En el texto El hablador de Vargas Llosa, el hablador es el depositario de la cultura del pueblo. ¿Piensa usted que el maestro en estos días es depositario de la cultura del pueblo? El problema es que los conceptos son complejos. ¿Qué es lo que es una cultura? De ahí el problema se nos complica porque ¿quién es depositario de una cultura? Sobre todo cuando vivimos en pueblos con culturas diferentes. En África, piensen ustedes una sola cosa. En África hay 2000 lenguas. Ya hay lenguas. Ya hay países que tienen 40, 50 lenguas en el país y se comunican. Es que se comprenden bien en la lengua, pero los gestos también hacen parte de la lengua. Entonces se comprenden. Ahora, un africano habla 4 o 5 lenguas. ¿Por qué? Porque sus padres pueden venir de lenguas diferentes, que se casan y aprenden las lenguas que
o la esposa o el esposo traen. De tal manera que todos hablan 5 o 6 lenguas. Yo recuerdo que una vez, estando con un amigo africano de Zaire, ahora se llama República Democrática del Congo, algunos emigraron para los Estados Unidos y volvieron de Estados Unidos a visitar la familia. Y entonces los niños de familias diferentes, esas que se fueron para Estados Unidos, que hablaban inglés, los que quedaron en el Congo, en el Zaire, hablaban francés. Entonces, las familias comieron juntas y los niños jugaban. Después se fueron las familias, se fueron los niños. Y entonces un padre de esos niños le preguntó al niño, ¿y en qué lengua hablaban ustedes? Y entonces los niños dijeron, pero en francés. Pero ellos no hablan francés, ellos hablan inglés. Ah, es por eso que a veces no entendíamos bien lo que querían. Pero ellos pensaban que el inglés era francés. Simplemente. O que el francés era inglés, era igual. De tal manera que vean ustedes lo complejo que es vivir con esa gente que tiene tantos mitos. Hay un mito que les cuento. En el río Níger hay muchos cocodrilos. Y se piensa que el ser humano puede establecer una relación firmada entre el cocodrilo y el ser. Entonces, el cocodrilo le obedece a ese ser humano y puede enviar el cocodrilo a morder, por ejemplo, un niño, una niña de otra familia que tiene problemas con la familia que domina el cocodrilo. Yo le pregunté a mi amigo que se había formado, era doctor en historia, se había formado en los Estados Unidos. Bueno, no sé si era buen historiador, porque en Estados Unidos tiene muchas historias, no solo una. Bueno, entonces yo le pregunté, ¿y tú crees en esto de los cocodrilos? Es que un cocodrilo, por ejemplo, podría enviarse a los Estados Unidos para comerse el presidente de los Estados Unidos que están. Entonces me dijeron, no, eso está muy lejos. Pero yo dije, pero bueno, entonces no hay un dominio absoluto del cocodrilo. Y él me dijo, no, yo no creo que pueda ir porque está lejos, pero además no me obedecería porque es peligroso matar a los americanos. No se puede digestar el cocodrilo. Bien, pero yo le dije, tú que estudiaste en Estados Unidos, ¿es que tú crees en la historia del cocodrilo? Y él me dijo, en Estados Unidos no creo, pero estando aquí yo creo. Muy bien, teníamos entonces.